una jornada calurosa, un verano caluroso que se está trasladando también a la política, que hay mucho paño, digamos, que también se están calentando los motores, y por hablar de lo que está pasando en la interna del Frente Amplio en Montevideo de cara a las elecciones de mayo, recibimos con mucho gusto a Carlos Varela, diputado por Asamblea Uruguay, va a repetir, va a ser nuevamente diputado a partir del 15 de febrero, y además es presidente de la mesa departamental del Frente Amplio, algo que en breve, Carlos, y ya te doy la bienvenida, se va a reunir para definir quiénes son los candidatos o candidata que lleve a Montevideo en mayo. Bienvenido, bueno, gracias. Muchas gracias. Sí, efectivamente, el viernes, en principio, se va a reunir el plenario departamental que debe, de acuerdo al Estatuto del Frente Amplio, determinar quiénes son él, la o los candidatos a la intendencia para que luego sea refrendado en la convención departamental como marca el ordenamiento jurídico. Claro, porque por ahora no hay ningún candidato, eso vamos a decirlo, no hay ninguna candidatura. Tiene que ser oficializada, aprobada por el plenario departamental. Una cuestión que no es menor, a pesar de que a veces la gente puede llegar a pensar que sí, porque tiene que contar con el voto. La mitad, además del plenario, son representantes de las bases, en el caso del Frente Amplio, ¿no? 54 integrantes son de los sectores, 54 de las bases, y se precisan 4/5 de integrantes del plenario para que alguien salga electo como candidato del Frente Amplio. ¿Y cuál es el rol tuyo, en este caso, como integrante de la mesa departamental, en esta interna que realmente del Frente Amplio se ha caldeado, y ya vamos a desmenuzar un poco por qué? Fundamentalmente, no solo mía, sino el equipo de presidencia, somos un grupo grande de compañeros y compañeras. En lo que hemos trabajado es tratar primero de encauzar dentro de la orgánica del Frente Amplio todas las candidaturas. Ustedes recuerdan que comenzó a través de los medios de comunicación el manejo de nombres. No estaba en la estructura del Frente Amplio. A nosotros el último plenario nos encomendó esa tarea. Pasado por algunos dirigentes, ¿no? La prensa no inventa los nombres. No. Nadie dice que la prensa lo haya inventado. Aunque de hecho varios nombres que se manejaron inicialmente luego no se materializaron como propuesta seria. Pero de todas maneras había 4 o 5 nombres que notoriamente eran los que iban a estar en la carrera hacia la posible candidatura. La mesa presidencial nos encomendó, departamental nos encomendó la tarea de reunirnos con esos compañeros, precisar su intención de ser efectivamente candidatos, ver la visión que tenían sobre la intendencia y sobre Montevideo y constatar los apoyos políticos que podían tener. Ese proceso se hizo muy bien, se informaron a las bases y se informaron a los sectores. ¿Con quiénes? Con Fernando Pereira, con Gustavo Leal, con Pablo Ferreri, con Villar cuando se pronunció como posible candidato, con Carolina Cose, y en el día de ayer con Daniel Martínez, que fue el último en incorporarse en esta lista. Bien. Una vez que tuvimos los nombres, lo que comenzó fue, ahí ya la mesa departamental no tiene nada que hacer, comenzó a tratarse el tema a través de las coordinadoras y a través de los sectores, que son los que deben determinar con absoluta libertad qué decisión tomar respecto a estos nombres. ¿Y por qué podría, por ejemplo, postergarse o entrar en cuarto intermedio? ¿Cuáles son las posibilidades de este plenario que tendría que tomar la definición el viernes, porque los plazos se van acortando? Los plazos son muy cortos, ese es uno de los problemas que existe, pero tiene que ver con el proceso electoral uruguayo. Y aparte, toda esta discusión cae en medio del mes de enero, un mes bastante particular. Hay una posibilidad, sí, que estamos manejando de una prórroga o de un cuarto intermedio. ¿A qué responde? Nosotros queremos llegar en las mejores condiciones a ese plenario para que se vote en una sola moción los 3 nombres. No quisiéramos, y ya tenemos historia en esto, que se logró ese objetivo, y no quisiéramos que hubiera una votación diferenciada nombre a nombre, aunque sea democrático. Pero nos parece que como señal política los 3 nombres son muy potentes, tienen buenos apoyos, tienen buenas perspectivas en cuanto a su futuro político. Nos parece que es un capital que el Frente debe cuidar. Estamos trabajando votar en bloque y no individual cada precandidato. Efectivamente. Los tiempos no ayudaron en ese sentido. Entonces tal vez podamos, si vemos que las condiciones lo dan, dar una pequeña prórroga, no mucho, porque tampoco los plazos son demasiados, para que las coordinadoras consideren con el tiempo suficiente todas las propuestas. Porque aceptemos que la última, que fue la de Daniel, fue el día de ayer que se oficializó. Y ayer se reunían las coordinadoras. Entonces, nos parece que hay que respetar los tiempos de los compañeros y las compañeras, y este espacio de tiempo, si es que se materializa, va en ese sentido. Claro. Te traslado una pregunta que, mira, hace unos minutos nada más aquí mismo en Informe Capital,
se planteaba cómo se ha manejado o cómo se ve en redes todo lo que tiene que ver con la interna departamental del Frente Amplio y bueno, el nombre, la precandidatura de Daniel Martínez, decía, lo mencionaban como disruptiva, ¿no? Como que ha generado ruido. ¿Ha complicado la interna de cara a cómo se va a presentar en mayo este cambio en principio de posición que en diciembre no estaba sobre la mesa? Bueno, la interna del Partido Socialista también, que también lo hemos tratado acá en Informe Capital. ¿Ha complicado la interna en Montevideo? A ver, admitamos que siempre el proceso de elección de candidatos es complicado, siempre. Yo en algún momento fui precandidato, así que lo viví personalmente. ¿No? 2009. Y yo digo, por suerte es complicado, porque esto implica que hay mucha gente que está comprometida con el proceso. Yo prefiero que sea así y que no 4 personas en 4 paredes resuelvan quién es un candidato. El Frente Amplio tiene un proceso complejo, difícil, pero que en lo personal me enorgullece que sea de esta manera. Y es cierto que un nombre que aparece sobre el final, más allá de que se había manejado como una posibilidad siempre, genera esto que estábamos hablando, la falta de tiempo para decidir. Las coordinadoras y los sectores venían manejando otros nombres, y venía bastante encarrilado, yo diría, la discusión. La aparición de un nombre tan potente, aparte como el de Daniel, no es cualquier nombre, viene de ser intendente de Montevideo, de ser candidato a la presidencia, de hacer una excelente gestión en la intendencia, bueno, obviamente genera ruido. Y eso es lo que tenemos que considerar, y sigo insistiendo con el término, respetar. Los compañeros y las compañeras necesitan tiempo para resolver. El tiempo fue muy escaso, y eso tal vez haya llevado a algunas decisiones que algunas coordinadoras tomaron en el día de ayer, que nosotros pretendemos... ¿Que van en el sentido de qué? Por ejemplo, hay algo que es histórico en el Frente Amplio, que es una reivindicación histórica, es la candidatura única. No es la primera vez que aparece, siempre esto se discute, y es un tema de debate. Fue una identidad histórica en un momento histórico determinado, yo creo que ahora está perimido como concepto de identidad, porque entre otras cosas cambiaron las reglas electorales que llevaban a que el Frente Amplio en su momento determinara, para diferenciarse de los partidos de la derecha, tener un candidato único. Pero es una discusión que está inacabada. Sí, sí. Muchas coordinadoras vienen con esa posición, que es legítima, y nosotros preferimos discutirlo antes que discutirlo en un plenario. Si es posible llegar antes del viernes a que esto se resuelva, el viernes resolvemos en el plenario. Si no, tranquilamente daremos un tiempo más para que procesemos todos la discusión y lleguemos luego con las definiciones que haya que llegar. A mí no me asusta el debate ni la discusión, me preocupa el resumen. Llegar al consenso, que eso sí es una seña de identidad del Frente Amplio que tenemos que cuidar y respetar. Bien, una de las críticas que en su momento se habían planteado hacia Martínez fue que no terminó por dedicarse a la campaña presidencial el periodo al frente de la Intendencia de Montevideo. ¿Podrá esto ser tema en el plenario como una de las condiciones de que esté abocado quien llegue a ganar en caso de lograr el Frente Amplio Montevideo? ¿Que esta sea una condición o no está planteado? No sé, tal vez pueda estar planteado. Yo creo claro que yo no lo critico porque cuando elegimos a Daniel como intendente todos sabíamos que era posible que él fuera candidato a la presidencia y las consecuencias que eso tenía en cuanto a su permanencia en la responsabilidad. Sin embargo, a nivel personal es esto, yo creo que quien asuma la intendencia en el futuro, y si es del Frente Amplio, ojalá que así sea, debe permanecer los 5 años en esa responsabilidad. Y agrego, los 4 suplentes deben tener las condiciones, no políticas, jurídicas, para también ocupar la responsabilidad en el momento que sean llamados a ello. O sea, la disposición política y las condiciones jurídicas, quiero decir que no tengan ninguna limitación desde ese punto de vista para asumir también esas responsabilidades. Pero en esta última no había una limitación. Sí, había compañeros y compañeras que integraban la línea suplente que no podían asumir. De hecho, salvo que renunciaran. El actual intendente, un gesto que yo valoro absolutamente desde el punto de vista humano, renunció a un cargo que había ganado por concurso porque alguien tenía que cubrir esa suplencia. Y otros compañeros no lo pudieron hacer. Entonces, eso es un elemento que hay que tomar en cuenta y es parte del compromiso que desde mi punto de vista debería fijarse. Es cierto que luego la vida es más fuerte que las intenciones, tal vez quien asuma la intendencia pueda ser luego proyectado a otra responsabilidad o proyectada, pero la intención inicial debería ser permanecer siempre al frente de una responsabilidad que es altísima por sí misma. Bien, tú que estás como presidiendo la departamental de Montevideo, ¿hay un proyecto para Montevideo? Te pregunto por lo siguiente, porque hace unos días estuvo acá un integrante del Partido Nacional y dice, bueno, a ver, acá lo que está faltando es un proyecto por Montevideo.
hay un proyecto de qué es lo que se quiere en esta 7ª vez que, si no queman las cuentas, él podría ocupar el sillón departamental el Frente Amplio? No sé quién es ese representante del Partido Nacional, pero yo lo invitaría a ir a la Comisión de Programa del Frente Amplio y va a ver que hace meses que estamos trabajando en el plan de gobierno y en que vamos a presentar. Si algo identifica al Frente Amplio es tener un programa único siempre, tanto a nivel nacional como a nivel departamental. Y nosotros le damos particular atención a eso y estamos trabajando hace mucho tiempo en eso. De hecho, creemos, vamos a ver si los tiempos nos dan, que sobre fines de febrero va a estar pronto ese plan y lo vamos a poder presentar a la gente. Y efectivamente es un proyecto que pretendemos que no sea de 5 años. Creo que Montevideo ha acumulado 30 años de transformaciones que nos permiten ahora imaginar un salto en calidad, en cuanto a la calidad de vida, me refiero de los vecinos y las vecinas. ¿Qué iría por dónde? Que iría, entre otras cosas, proyectar a Montevideo para los próximos 10 o 15 años. Las ciudades precisan y los departamentos precisan proyectos estratégicos, no solo coyunturales. A veces la coyuntura hay que resolverla, obviamente, pero en estos 30 años hemos ido resolviendo coyunturas. Ahora hay que hacer un proyecto que vaya a un Montevideo cada vez más inteligente porque tenemos acumulado en el país una disponibilidad de tecnología y un conocimiento tecnológico que hoy nos permite estar entre las ciudades más inteligentes del mundo en cuanto a la utilización de la tecnología. Por ejemplo, hay que pensar mucho en el cuidado del medio ambiente. Todavía somos un departamento y un país privilegiado, entre comillas, en un mundo cada vez más complicado, pero eso hay que cuidarlo en el largo plazo. Hay que tomar medidas ahora que tienen impacto en 10 o 15 años en adelante. Y hay que resolver también los temas que todavía están pendientes. La limpieza hay que seguirla trabajando, ya no solo con inversiones y con maquinarias y con funcionarios, sino con cultura en cada uno de nosotros de cómo utilizar nuestros recursos que son la basura, porque son recursos en el fondo, si los utilizamos correctamente. Hay que seguir mejorando el tema del transporte. Nuestra ciudad bueno, no quedó está por el camino, hablando de lo de limpieza, la utilización de convertir eso en energía, ¿no? Exactamente, sabiendo, ayer Daniel lo decía bien, sabiendo que eso es un recurso caro. Es mucho más barato compactar y enterrar la basura o quemarla que reciclarla, pero hay que reciclarla por un problema de respeto al medio ambiente y de nuestra calidad de vida. Ni hablar. Si va a haber campaña conjunta, si finalmente el plenario decide que se habiliten 3 candidaturas. Sí, tiene que haberla. Tiene que haberla. ¿Será una condición? Cada uno tendrá su matiz, su perfil, pero tiene que haber actividades conjuntas. De hecho, ya en el 2015 tuvimos esa experiencia. Tuvimos 3 candidaturas y hubo actividades conjuntas. Es una señal de identidad. Nosotros vamos a solicitar que así sea. ¿Con programa único? Programa único siempre. Programa único, eso sí es una señal de identidad del Frente Amplio. Es una condición del Frente Amplio. Es lo que nos diferencia del resto. Pero ese programa único luego tiene la impronta que cada candidato le da, obviamente. Pero el programa lo elabora la departamental y se lo da luego a los candidatos. Ya para cerrar y yendo un poquito más a lo de Asamblea Uruguay, que Asamblea Uruguay tenía su propio candidato, la intendencia o precandidato a la intendencia de Montevideo y cambió, cosa que no otros partidos hicieron, ¿no? El Partido Socialista, por ejemplo. Claro, pero hubo una explicación. Nosotros apoyábamos a Pablo Ferreri, que aparte seguimos considerando que era un excelente candidato. Pero Pablo había puesto una condición él, que era que si Daniel era candidato, él no lo era. Y quiero aclarar algo, ni Asamblea Uruguay ni ninguno de los sectores que apoyaron a Pablo bajaron a Pablo. Pablo decidió por sí mismo y ante sí esta situación que desde el punto de vista humano y político él ya la tenía resuelta previamente. Nosotros acompañamos esa decisión y aparte fuimos coherentes porque Pablo siempre dijo que su presentación electoral era una continuidad de la gestión de Daniel. Por lo tanto, a nosotros no nos costó seguir apoyando a Pablo en las decisiones que él toma y apoyar a Daniel en su candidatura, porque hay una coherencia entre ambas actitudes. Bien. Carlos Varela, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, veremos de seguir de cerca cómo define el plenario del Frente estas candidaturas, porque bueno, se está en todos los partidos en momentos de definiciones. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes.